Bien, esta noche tenemos un tema interesante, un tema muy interesante. Si ustedes han notado, la serie de Daniel y el tiempo del fin, es, como lo dije al principio, polifacética. Permite tocar tópicos diferentes. Nos permite mirar el tema de preparación, nos permite mirar el tema de las profecías, nos permite mirar el tema de la historia, nos vuelve a llevar al tema de la preparación. Ahora, hoy vamos a tener un tema increíble porque usted va a entender muchas cosas, sobre todo cómo Dios maneja a las naciones. Hoy lo vamos a mirar, y es un tema que tiene también tinte espiritual. Mañana no recomiendo a nadie que se pierda en el tema, porque mañana vamos a estudiar sobre el santuario que sería purificado a la luz de Daniel. Eso va a ser un temazo el de mañana. El del sábado por la mañana, para mí es el tema más actual de la serie, porque vamos a estudiar sobre Daniel capítulo 11. Y usted va a ver en las profecías de Daniel 11 en qué punto de la profecía nos hallamos ahora mismo en relación a los conflictos que se están dando en el mundo que nos rodea. Y en la tarde vamos a cerrar con bautismos. Yo glorifico el nombre de Dios porque hay personas que están tomando su decisión para bautizarse. Entre ellas está Mauricio. ¿Dónde está Mauricio que no lo veo? Ahí está. Dios te bendiga, Mauricio. Un abrazo grande. Hoy lo vi y apenas lo saludé me dijo, cada día estoy más convencido. Amén, gloria a Dios por eso. Alabado sea el nombre de Dios. Y en la tarde vamos a cerrar con los bautismos y vamos a tener un tema maravilloso porque es Daniel capítulo 12. También un tema poderoso, donde cerramos el libro de Daniel y vamos a llegar hasta el fin del conflicto. El tema para hoy tiene por título Dios y las naciones. Y quiero darles a todos una cordial bienvenida a este tema tan maravilloso. Y como siempre, voy a pedirles que allí donde están, inclinen su rostro, vamos a tener una palabra de oración. Eterno Padre que estás en el cielo, nosotros aquí en la tierra estamos agradecidos esta noche por lo bueno que eres con nosotros, por la vida, la salud y por tantas cosas que nos das. Gracias, Padre, no merecemos tanto amor. Acompáñanos ahora que vamos a abrir tu palabra. Abre nuestro entendimiento, coloca un corazón tierno dentro de nosotros y que tu palabra pueda hacer raíces en todo nuestro ser y dar mucho fruto. Bendice a todos los que nos miran, a los que nos escuchan y a los que están aquí presentes y dirígenos con tu Espíritu Santo, cerrando esta oración, invocando tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Voy a comenzar con ustedes a estudiar el capítulo 4 de Daniel. Vamos a concentrarnos en este capítulo. En el versículo 1, el capítulo comienza de una manera interesante. Dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Así comienza el capítulo 4. Noten que cuando iniciamos el capítulo 1 de Daniel, conseguimos un rey que era un poco prepotente, que era duro en el buen sentido de creer, y entendimos que Dios enviaba a Daniel a sus amigos y a los creyentes que estaban allí justamente llevados cautivos para tocar el corazón de los que habitaban allí en Babilonia. Y comenzamos ahora a notar el fruto y el resultado de la estancia de estos jóvenes allí. El rey más poderoso conocido en su época y uno de los reyes más poderosos habidos y por haber en toda la historia, estaba comenzando a comprender que solo hay un Dios verdadero y es el Dios Altísimo. Y por esa razón él dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, o sea que no tendrá fin, y su señorío de generación en generación. Y no era para dudar de esto. Ustedes recuerdan que en el tema de ayer vimos a un Nabucodonosor sorprendido con una soberbia que había sido humillada al ver a los tres jóvenes caminando libremente dentro de un horno
y un cuarto que parecía hijo de dioses. Y tuvo que reconocer que el Dios del cielo está por encima de cualquier poder humano. Pero había un problema serio en Nabucodonosor. Y quiero decirles que este es un problema muy humano. Lamentablemente, el peor mal que tiene el ser humano es la soberbia, el orgullo. Es una lucha increíble porque originalmente no fuimos creados así. Dios implantó en nosotros su santo carácter y Dios es amor. Pero lamentablemente el pecado, hermanos, nos ha llevado secuestrados a tener un corazón orgulloso y soberbio que quiere imponerse sobre todas las cosas y sobre todo quiere independencia. Y esta independencia es fruto del orgullo. Es tan serio el asunto que Dios nos dice, sin mí no estuvieses vivo. Y nosotros le respondemos, no me interesa saber de ti. Pero sin mí no existieras. Sí, pero igual no me interesa. Increíble. Este hombre tenía una lucha personal grande y vendría un momento terrible en su vida. Y la Biblia narra que tuvo un sueño espantoso que le quitó hasta el sueño. Dice Daniel capítulo 4 versos 4 en adelante, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Así sería de duro el sueño. Así que el rey, en la mañana siguiente, llamó a todos los sátrapas, adivinos, hechiceros, todos los sabios de su reino, fueron llamados en primer lugar. No llamó a Daniel en primer lugar. Llamó a todo este grupo de sátrapas que representaban los sabios del reino, pero que tenían una sabiduría equivalente a una cisterna rota. Donde usted toma una cisterna rota, le echa agua, le echa agua, le echa agua y nunca hay. Él quería que ellos le dijeran qué significaba el sueño, pero escuche lo que le voy a decir. En esta oportunidad, él sí recordaba el sueño y se los narró. Y cuando ellos escucharon lo que significaba el sueño, yo imagino que tuvieron temor de dar algún tipo de información por lo duro que era el sueño. Así que, al no encontrar respuesta en ellos, llamó a Daniel. Y quiero que noten cómo se le presenta a Daniel en Daniel 4:8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Y conté delante de él el sueño diciendo, y voy a parar acá, porque en cada palabra de la Biblia hay exactitud, y noten cómo el rey define el carácter de Daniel. Dice, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Y quiero decirle algo, mucha gente entraba a la corte, pero solo el rey se expresaba de esta manera de este siervo de Dios. Lo cual quiere decir que el testimonio de Daniel era un testimonio íntegro a tal nivel que Nabucodonosor podía ver en él el Espíritu de Dios. Y saben que eso está muy al día, porque la gente cuando nos mira tiene que ver, hermanos, que en nosotros reposa el Espíritu de Dios. De hecho, la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo y que Dios quiere morar en nosotros. Y como ejemplo tenemos a Daniel. Y quiero que noten porque hay una repetición. Verso 9. Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido, nuevamente, que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Ahora, quiero compartir lo que dice el comentario bíblico adventista en cuanto a este punto, de cómo él miraba a estos siervos de Dios que estaban en Babilonia y cómo el rey ahora tenía un concepto distinto de lo que era Dios, el Dios que nosotros servimos. Nabucodonosor ya tenía un concepto de la naturaleza de aquella deidad a quien Daniel
debía ese poder y sabiduría. Daniel y sus compañeros habían dado testimonio sin vacilar del verdadero Dios a quien ellos adoraban. Maravilloso. Aquí nosotros podemos notar que el plan divino estaba corriendo perfectamente. Israel no quiso cumplir su misión allá en Palestina, donde ahora se está entrando a bombas con la franja de Gaza, y Dios dijo, ok, los voy a sacar de su zona de confort, sitien Jerusalén, que vayan a testificar a la misma Babilonia, y ahora Nabucodonosor podía decir, yo sé que Jehová Dios vive. Y en Daniel veía un emisario de Dios. Eso es maravilloso, hermano. Increíble. Ojalá algún día puedan decir de nosotros, vamos a buscar a este o a esta persona, porque vemos en él el Espíritu de Dios. Eso es algo maravilloso. Ahora, ¿cuál sería el sueño? ¿Qué tan duro era el sueño que los magos, hechiceros, adivinos, o no pudieron entenderlo y explicarlo, o lo entendieron pero no quisieron explicarlo ni presentarlo? ¿Qué tan duro sería? Quiero decirles que el sueño tenía que ver con el carácter soberbio y orgulloso del rey. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque muchas veces cuando nosotros queremos hacer obra misionera, pensamos que solo el reino de los cielos es de los pobres, o de los que no tienen nada, o de los que no tienen capacidades o cargos grandes. Hermano, déjeme decirle algo, el cielo se interesa desde por el presidente que gobierna un país hasta por el que menos tiene. El cielo quiere salvar a todos por igual. Y por esa razón, el cielo haría lo imposible por llamar la atención de Nabucodonosor, porque el cielo notó que en él había algo especial. Aunque era soberbio y orgulloso, el cielo sabía que en él se podía sembrar alguna semilla. Y pelearía Dios esa batalla. Y noten el sueño. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Interesante. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. O sea que este árbol era el centro y principal lugar de morada de todos los seres que estaban alrededor de esa zona. Y luego el rey dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Había una sentencia sobre el árbol, dura, por cierto. Lo iban a cortar. Pero quiero que noten que no sería cortado del todo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Óigame, tremendo sueño. Este árbol maravilloso, frondoso, alto, lleno de frutas, donde los animales anidaban, llegaban allí, se posaban, había sombra, había alimento, tenía de todo. De repente reciben una orden, corten el árbol, que no quede del árbol nada de eso que generaba, que huyan todos los que están bajo su cuidado, pero no toquen las raíces, eso sí, átenla.
O sea, en pocas palabras, que el árbol se mantenga en un estado corto, limitado, y luego anuncia, y 7 tiempos pasen sobre él. Y entonces Nabucodonosor dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Otro punto a favor de Daniel, otro punto a favor de Dios, otro punto que muestra que Dios está por encima de cualquier cosa. Mas tú puedes. Y noten el por qué. No, porque Daniel es summa cum laude, porque tiene 3 doctorados. No. Porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Tercera vez que lo dice. Yo he aprendido algo, que cuando en la escritura se quiere dar un énfasis en algo muy especial, mínimo se repite 3 veces. Por eso usted consigue que, por ejemplo, en Éxodo, o mejor dicho, en Génesis 2, del 1 al 3, dice, porque Dios santificó el 7º día. Y vuelve y dice, lo santificó. Y repite vez tras vez, y reposó en él. Hay un interés de repetir la información para que usted la grabe y la aprenda. Ahora, Daniel sabía lo que significaba el sueño. El gran problema, y quiero decirle esto porque esto es maravilloso, tenemos que compenetrarnos en la historia. El gran problema es que Daniel sentía cariño por Nabucodonosor. Ya había afinidad entre Daniel y el rey. Ya se conocían, ya eran amigos. Ya el rey le trataba con confianza, con admiración, con respeto. Lo había colocado por encima de todos. Y cuando Daniel escuchó el sueño, dijo, el rey está metido en tremendo problema. Y yo le pregunto, ¿le ha pasado alguna vez que tiene algún amigo y usted sabe que ese amigo está haciendo lo que no es correcto y usted le tiene mucho cariño, aprecio, inclusive algún familiar, y usted sabe que va por un camino que va a ser destructivo, pero la soberbia no lo deja ver? Y duele, ¿verdad? Dígame cuando es un hijo, o cuando es un esposo o una esposa, y uno quiere, Gonzalo, uno quiere que esa persona libre de su corazón la soberbia, el orgullo, tome la decisión correcta, y uno sufre al ver el resultado de decir, no lo voy a hacer. Y era lo que Daniel veía en Nabucodonosor. Dios le había dado suficientes razones para que este rey entregara completamente su corazón, pero el rey ponía aún trabas. Ojo, porque quiero poner este punto de atención. No todos los casos son iguales. Faraón dijo, ¿y quién es Jehová para que yo libere a su pueblo? Entonces usted lee que Jehová endurecía el corazón de Faraón, porque era soberbio sin causa, orgulloso sin causa. Pero Nabucodonosor no era así. Si usted nota, el capítulo comenzó diciendo, yo, Nabucodonosor, comprendo que el Dios de los dioses, que está por encima de todo, es Jehová. Las maravillas que hace son increíbles. Había algo en Nabucodonosor que le decía el camino correcto, pero el orgullo no lo dejaba respirar, hermanos. Y sabe una cosa, yo tengo un lema, y este lema lo he aprendido no por la experiencia de terceros, lo he aprendido por mi propia experiencia. Porque usted dirá, y hermano, ¿un predicador puede ser orgulloso? Sí. ¿Y un predicador puede necesitar reprensión? Sí. Y yo le he dicho muchas veces al Señor, si yo necesito ser reprendido, repréndeme. No sé lo que le he pedido al Señor. Usted no tiene idea. Y me ha tocado vivir momentos difíciles en mi vida, difíciles, hermanos. Y he adoptado un lema que dice así. Escucha el lema. Si quiere, anótelo y grábelo, como santo enseña. La dureza de la prueba que vives es el tamaño de la dureza de tu corazón. La prueba que tú estás viviendo o que has de vivir es del tamaño de la dureza de tu corazón. Porque Dios te quiere salvar.
y hará lo imposible para lograrlo. Así tú tengas que sufrir, pero al final decir, bendito sea el nombre de Dios, Dios lo va a hacer. Y noten lo que sigue ahora. Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Cuando mi prima me llamó y me dijo, Oliver, la tía tiene cáncer, mi madre, yo me sentí como Daniel, turbado, y no sabía cómo dar la noticia, porque me llamó a mí para darla. No sabía, mi mente quedó frustrada, quedó confusa, no entendía las cosas. Y yo puedo ponerme en los zapatos de Daniel. Al entender lo que le venía a este rey y sufrir solamente por darle información. El rey habló y le dijo, noten cómo el rey nota que Daniel está turbado. Daniel sabe lo que viene y el rey sabe que no es bueno. No te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Imagínense el cariño que había. Daniel no quería el mal para su amigo. Pero querido hermano, Dios es un caballero. Y si usted toma la decisión equivocada, Dios le va a dejar que ande. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos. Tú mismo, rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, tú mismo eres, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Dura declaración. Se puede imaginar la escena. Yo he puesto una escena, hemos construido esta escena para que usted tenga la idea. Daniel delante del rey y le dice, rey, te tengo una mala noticia. Tú eres ese hombre. Tú eres el hombre que la Escritura está señalando en el sueño. Tú eres ese árbol. Y en cuanto a lo que vio el rey, Daniel 4:23, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, que son 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. ¡Qué valentía! Porque Daniel no tuvo temor ni maquilló el sueño. Y yo esto lo tengo, usted y yo tenemos que aprender de esto, hermano. Mire, cuando toca hablar con alguien y hablarle de corazón y darle una advertencia, hay que hacerlo. Sin maquillar nada. Sin maquillar nada, mis hermanos. Hay que decir las cosas con amor, pero hay que decirlas. Pueden notar en Daniel el dolor que está expresando al tener que decirle al rey, tú eres. De antemano lo expresó al principio, que esto venga para tus enemigos. No hay alegría en Daniel. ¿Y quién se puede alegrar al ver un familiar o un amigo lleno de soberbia y que está destruyendo su vida y no quiere agarrar mínimo? Dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti. En terminología eran 7 años hasta que reconozcas o conozcas
que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Se lo voy a decir en español. Hasta que te sometas y bajes esa soberbia y te humilles delante de Jehová y reconozcas que Él es Dios sobre todos los dioses y que tu vida depende de Él. Eso es lo que le está diciendo. Terrible. Porque el que está hablando detrás de Daniel es Jehová. Y cuando Jehová habla, hermano, se cumple. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Hermano querido, yo le quiero decir algo esta noche. Lo peor que puede hacer el ser humano es declararse independiente de Dios. Eso es una declaración peligrosa. Porque cuando usted dice, yo soy independiente de Dios, yo voy a llevar mi vida como a mí me da la gana, no voy a depender de Él. Y atención, porque eso tiene muchas vertientes. Puede ser una persona que escucha la voz de Dios, pero no quiere tomar su decisión, mis hermanos. Eso es independencia, soberbia, orgullo. Es ir en contra de las leyes universales de Dios. Y la ley universal de Dios dice que el cielo gobierna. Amén. Yo los veo preocupados esta noche. No me digan que le está corriendo la película. Porque cuando usted lee la Biblia la lee usted. En Venezuela hay un programa que producen los hermanos de la iglesia Luz del Mundo. ¿Aquí hay iglesia Luz del Mundo en esta zona? ¿No la han escuchado? Bueno, es que hay más de 40.000 denominaciones cristianas evangélicas divididas. La Luz del Mundo es una corriente fuerte en Latinoamérica. Y ellos tienen un programa de oración. Y el lema, cuando la radio tiene problemas, la nuestra, yo coloco la radio de ellos para ver qué están haciendo. Y a las 12 tienen ese programa de oración. Y escuche el lema, la hora de la oración, la hora en que la tierra gobierna el cielo. Y cuando yo escuché el lema, yo dije, Dios nos libre. Que la tierra gobierne el cielo. ¿Y le parece bien los gobiernos que hay en la tierra para permitirle que gobierne el cielo? Dios nos libre de eso. Hermano, el universo tiene un gobernante y es Dios. Por eso estamos vivos. Y Nabucodonosor no quería aceptar y era soberbio. Y además de eso, yo quiero que usted note, porque el cuadro es complejo, aparte de no aceptar la soberanía divina, no terminaba de entregar su corazón a Dios, algo importante en la vida del ser humano. Usted puede ser presidente, usted puede ser el CEO de una compañía gigante, multimillonario. De nada le sirve si usted no tiene a Dios. Hay algo que quiero compartir con ustedes en la historia, porque el tema se llama Dios y las naciones. Detrás de esta historia se va a revelar cómo Dios trata con los gobernantes de las naciones. Y cómo una nación puede permanecer en pie y sus gobernantes pueden mantenerse en el poder o pueden ser quitados por el reino de los cielos. ¿Sabe que Dios no es que escoge a dedo a los gobernantes? Él permite que entren en el poder si cumplen con sus designios. Y si no cumplen, los quita. ¿Y cómo funciona? Esta historia cuenta eso. Y quiero compartirlo con ustedes. Ojo, que esto es como una película. Voy a cambiar de escena para tocar este punto. Pero mantengan su mirada en la soberbia del rey, porque ese es el punto a tratar esta noche. Miren lo que le da como consejo Daniel. Por tanto, Daniel no se podía ir sin darle un consejo. Oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Sé justo. Y tus iniquidades haciendo misericordias. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el reino de los cielos no son ceremonias solamente.
el reino de los cielos es tener en práctica la justicia y la misericordia. ¿Acaso Cristo no lo dijo? Cuando venían los fariseos que traían una bolsa contando una por una las semillitas para que el diezmo fuese exacto de lo que habían recibido, Cristo les dijo: ustedes cuentan una por una las semillas para traer su diezmo, pero no dan ni justicia ni misericordia. Cosas importantes sin dejar de hacer lo otro también. Y Daniel se lo dice: actúa conforme a un hijo de Dios para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y escúcheme, tremendo consejo, y yo se lo voy a repetir. ¿Quiere usted mantenerse en un estado de humildad y mansedumbre? Practique el evangelio. En el momento que el evangelio deje de ser práctico para usted y se vuelva ceremonial, solo sentarse en la banca, solo venir a escuchar el sermón, solo venir a comer de los demás, en ese momento, hermano, usted estará en peligro. Pero ahora quiero que noten cómo la sierva del Señor conecta la manera en que Dios trata como los gobernantes. Y miren cómo lo dice de una manera increíble. Profetas y Reyes, página 368, párrafo 1 y 2. El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido ¿de dónde? Del cielo. O sea que en el cielo hay demócratas y republicanos. No. Simplemente Dios da el visto bueno, y si no están haciendo lo que Dios quiere, simplemente Dios hace su obra extraña. Y del uso que hace de este poder el gobernante depende su éxito. Y ahora noten lo que dice la sierva del Señor. Comprender estas cosas, comprender que la justicia engrandece la nación, que con justicia será firmado el trono y que éste se sustenta con clemencia. Noten los dos puntos, hermano. Bienvenido, Dios te bendiga. Por un lado, la justicia engrandece la nación. Por eso en Venezuela hay una desgracia hoy día. Significado de injusticia total. La justicia en Venezuela se fugó. El que tiene dinero puede hacer justicia a su manera. Por eso la nación está como está, empobrecida. Por eso Cuba está igual y Nicaragua también. Ahora usted entiende cómo funciona el proceso. Porque el carácter de Dios tiene que reflejarse en el gobernante, y si no se refleja viene la desgracia, mis hermanos. ¿Y cómo se sustenta? Con clemencia. Reconocer el desarrollo de estos principios en la manifestación del poder o en la manifestación del poder de aquel que quita reyes y pone reyes es comprender la filosofía de la historia. Por eso usted nota que mucha gente me dice: hermano Oliver, pero ¿cómo es posible que haya naciones que tienen 40 años de dictadura? ¿Por qué? ¿Y cómo está esa nación? ¿Floreciente? Son moribundas, mis hermanos. Resultado de que están en total, podemos decirlo, individualidad en cuanto a lo que Dios quiere para ellas. Y note lo que ahora dice la sierva del Señor. Esto se presenta claramente tan solo en la palabra de Dios. En ella se revela que la fuerza tanto de las naciones como de los individuos no se halla en las oportunidades o los recursos que parecen hacerlos invencibles. Si usted me habla de recursos, vámonos a Venezuela. Vive sobre un lago de petróleo y ahí están ganando $50 al mes. No se halla en su jactanciosa grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumplen los propósitos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Está notando cómo funciona?
Por eso yo consigo a mucha gente viniendo para este país. Y la Biblia ya lo dice, ya dice el porqué. Ustedes están huyendo de la injusticia y de la inmisericordia que hay en sus países. ¿Y quién puede soportar ese yugo? Duro, pero es la cruel realidad. Quiero compartir con ustedes este texto, Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Ahora usted entiende. Ahora yo quiero que usted visualice el mapa y comience a ver a las naciones y entienda por qué unas tienen grandeza y otras no. Mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin, quebrantada, desapareció, porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. ¿Qué le parece? ¿Le suena eso? El reino medo-persa fue objeto de la ira del cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios. En el temor de Jehová no tenía cabida, o el temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecían la impiedad, la blasfemia y la corrupción. ¿Les suena eso? Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. Y sucesivamente ha ido progresando hasta nuestros días. Por esa razón, querido hermano, querida hermana, escúcheme bien, usted está viendo un mundo que está entrando en caos, porque hay ausencia de dos factores indispensables para que Dios pueda bendecir, y es justicia y misericordia. Y a medida que lleguemos al fin, la cosa va a empeorar, incluyendo este país entrará en un sistema complicado donde la crisis tomará el mundo entero. Y les pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Están viendo lo tremendo que es el libro de Daniel? Daniel nos metió en una escena donde vimos y contemplamos el carácter de Nabucodonosor. Y vimos un rey soberbio, vimos un amigo tratando de salvarlo, dándole consejos, vimos a Dios haciendo lo imposible para llevarlo al camino correcto, pero Él tiene la última palabra. Luego la historia nos lleva a entender cómo funciona el tema de las naciones, y ahora usted entiende por qué usted está en esta nación, huyendo de todo ese desastre de los países donde usted vive, porque la justicia y la misericordia han muerto. Y quedan pocos países con la capacidad de este, ¿oyó? Lo cual es preocupante. Ahora bien, ¿qué le pasó a Nabucodonosor? La profecía dice que se convertiría en una bestia. Y noten cómo ocurrió, porque lamentablemente con todo lo que Dios intentó hacer por él y su amigo Daniel, el hombre no cedió. Y dice la escritura en Daniel 4, 28 y 29, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, casi no pasó mucho tiempo, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Pobre Daniel. Lo primero que le dije que no hiciera. Y para gloria de mi majestad,
Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se ha quitado de ti. Y quiero decirle una cosa a mis hermanos que me están mirando y a los que están presentes. Yo no sé si hay alguna persona acá que no ha tomado algún día o todavía no ha tomado su decisión formal por entregar su corazón a Cristo, está en el periodo de hacerlo o quizá ya la tomó. ¿Sabe que hay un principio en la Biblia? Hay un principio. Dios trata de salvarte y busca las 1000 maneras para hacerlo. Pero si tú no quieres, Él es un caballero. Pero aquí está el principio. La tendencia de la persona es que la luz que ha recibido para tomar la decisión que él debió haber tomado, al no tomarla, la tendencia es retroceder. En la Escritura hay una sola forma de vivir el cristianismo y es avanzando. No puede estar usted parado en el mismo lugar. Y Nabucodonosor caminó, Dios le dio, le mostró, caminó y se paró y dijo: no, sigo adelante. ¿Ahí qué piensa hacer? Nada, ya yo sé suficiente ya. Ya lo que quería saber lo supe, ya Daniel me contó todo. Ay, ¿no vas a tomar ninguna decisión? No. ¿Y qué piensas hacer? ¿Quedarme ahí? Eso no funciona así, mis hermanos. O usted avanza hacia más luz o usted va a retroceder. Y aquí tiene la prueba. El rey lo que hizo fue retroceder. Resultado, vino la desgracia, hermanos. Y se sorprende. No puede sorprendernos. Y note lo que dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y por si acaso hay alguna duda, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. El rey poderoso, dueño de todo el reino, andaba como un animal caminando con las bestias del campo. Intentaron traerlo de vuelta al palacio, no había manera. Había perdido la cordura. De hecho, yo estoy investigando y en la psicología y de todo, eso tiene un nombre, ese síndrome, le ponen el síndrome de que el hombre se vuelve un animal de la noche a la mañana, porque para todo hoy día hay explicación. Se volvió un animal. Ahora, yo creo que hasta aquí hemos aprendido cosas interesantes que tenemos que tomar muy seriamente. Y es que definitivamente el orgullo y la soberbia son un peligro increíble sobre la humanidad. Y noten lo amplio que es Daniel. Yo quiero que vean lo amplio que es Daniel, que comencé con el capítulo 4 hablando de un rey soberbio. Hemos entrado a puntos espirituales increíbles, donde hemos notado el peligro de la soberbia y del orgullo. Hemos visto cómo Dios hace lo que sea para salvar a la persona. Inclusive al faraón intentó salvarlo, pero era un hombre orgullosamente duro. Y ahora usted va a notar que yo voy a hacer un cambio de escena. Yo no me puedo quedar en el año 605. Tengo que traerlo al tiempo moderno. Y cuando la Escritura en nuestros tiempos habla de una bestia y la compara con este rey, porque tiene cierta comparación, un hombre hecho bestia, es de asustarse lo que la Biblia profetiza en cuanto a los días que vivimos. Y quiero que muestren, les voy a mostrar como un botón, una pequeña muestra, el botón. Apocalipsis 13:4 habla de un poder que corta con la justicia, elimina la misericordia, y no solamente eso, sino que se levanta contra Dios y dice ser igual a Dios. Imagínense eso. Y miren la soberbia con que la Biblia presenta este poder que tenemos delante de nosotros, que se está gestando. Escuche lo que le estoy diciendo. Se está gestando un sistema que va a ir en contra de todas las políticas, pólizas y principios del reino de los cielos. Y ese sistema viene por nosotros, por nuestras libertades. La Biblia la llama bestia, similar a lo que ocurrió con Nabucodonosor, producto de la soberbia y el orgullo.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, miren la soberbia, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Qué soberbios, ¿no? Y este poder ya gobernó en la tierra y sacrificó la justicia, como dice la Escritura, eliminó la misericordia, y ay del que se pusiera a este poder. No bastaron hornos de fuego ni fosos de leones, mataron, quemaron, persiguieron. ¿Por qué? Porque simplemente huyó la justicia y huyó la misericordia, y era un poder que el orgullo prevalecía sobre ellos. Y usted dirá, ¿y ese poder era qué, satánico? ¿Eran los ángeles de Satanás? No, eran humanos. Y yo tengo la prueba, porque ahora cité un texto de antiguo cumplimiento, ocurrió del año 538 al año 1798, que este poder gobernó, pero ahora voy a ver un texto que está en nuestro futuro. Apocalipsis 13, 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Y noten que usé una traducción literal, porque dice otra traducción, la marca o el nombre de la bestia. La original dice la marca, el nombre de la bestia, porque la marca y el nombre son lo mismo. Y noten cómo la llama bestia. No va a permitir que nadie compre o venda, o el número de su nombre. ¿Y por qué no va a permitir eso? Porque simplemente le va a decir, ¿usted quiere comprar y vender? Sí. ¿Quién vive aquí y necesita comprar para vivir? Levante su mano el que necesita comprar para vivir acá, en Durham. Yo imagino que el que no levanta la mano es porque tiene un conuco, una siembra grandísima tras de su casa, donde cosecha fruta, cereales, vegetales. Y si es carnívoro, debe tener un buen rebaño de animales. Y por cierto, debe tener un buen pozo de agua y debe tener unos buenos paneles solares, pero el problema es que ya todo eso tuvo que haberlo comprado, así que igualmente cayó en la trampa. Usted es un comprador. Ahora imagínense que venga un poder y que le diga, usted no va a comprar ni vender. ¿Y por qué no? Porque nosotros mandamos. ¿Y bajo qué orden? La del cielo no es. ¿Y qué pasa si yo no hago caso a lo que ustedes dicen? Bueno, no vas a comprar ni vender. ¿Y qué tengo que hacer? Someterte. Ese pensamiento es un pensamiento similar a lo que llevó a Nabucodonosor a ser una bestia. Independencia. Rebelión contra el cielo. Verso 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Es número de qué? De hombre. Y su número es 666. Hay gente que me dice, hermano Oliver, ¿y ese número? Hermano, es muy sencillo. La bestia va a querer ocupar el lugar de Dios. Eso era lo que quería Nabucodonosor. Cuando usted quiere ser independiente, usted está diciéndole al cielo, yo puedo ser igual a Dios. ¿Acaso no fue eso lo que le ofreció Satanás a Eva? Come del árbol y serás como Dios. Cuando usted quiere ser independiente, usted le está diciendo al universo, yo soy igual a Dios. Y este sistema quiere igualarse a Dios. Y es un sistema humano. Hay 3:6, ¿sabe por qué? Esto es una evidencia directa de que Dios se presenta en su deidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una barata imitación de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿cuántos de los presentes dependen del Padre? ¿Y cuántos dependen del Hijo? ¿Alguien puede arrodillarse y pedir por sus méritos la obra que solo el Hijo conquistó con su poder? ¿Y cuántos de los que están aquí pueden vivir sin el Espíritu Santo? Ninguno. Este sistema hace una imitación barata del reino de los cielos, pero humana. Y el que no quiera someterse no podrá comprar ni vender. Complicado, ¿verdad? Ahora bien, el apóstol Pablo lo había visto, mis hermanos. Y quiero citar 2 Tesalonicenses capítulo 2 para que usted entienda por qué es la mentalidad de Nabucodonosor.
y es lo que el mundo quiere hacer, es lo que el mundo nos está vendiendo. El mundo nos está vendiendo que el ser humano puede sustituir a la deidad y que el ser humano puede darnos respuestas sin Dios. Dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá Cristo. Se lo voy a decir en español, Cristo no va a venir hasta que en el mundo haya un sistema que reniegue totalmente de Dios y que sea orgulloso y prepotente y que quiera someterle a usted. Y mire lo que dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O me adoras o no vendes ni compras. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y voy a darle una información valiosa. Este sistema se está armando y está por controlar el mundo. Ha tenido oportunidades para hacerlo, como fue la crisis económica de 2007-2008 y como fue el COVID. Fueron oportunidades para controlar en su totalidad y comenzar a actuar. Pero increíblemente no lo ha logrado y Pablo dice el por qué. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sabe lo que detenía en los días de Pablo? Que este sistema controlara el mundo. En el año 476 después de Cristo, los gobiernos comenzaron a desmoronarse. Escuche lo que le estoy diciendo porque esto es un dato importante. En el año 476 los gobiernos comenzaron a desmoronarse. Las tribus bárbaras comenzaron a repartirse al imperio romano. Usted entenderá que la justicia y la misericordia huyeron. Porque por eso los gobiernos caen como caen tan feo. Y como resultado, porque lo que detenía este sistema era el poder político organizado, que hoy día hay en el mundo todavía, y como resultado de la caída de este poder político se levantó este sistema que controló 1260 años a la humanidad. ¿Y sabe qué? Le tengo una mala noticia. Estamos viendo la repetición de lo mismo. El mundo está entrando en un espiral político peligroso de falta de justicia y misericordia que derivará en la aparición de este sistema nuevamente. Y yo les hago una pregunta, ¿hasta aquí cómo vamos? Yo los veo preocupados esta noche, ya estoy terminando, prácticamente ya estoy casi listo. ¿Cuántos han captado el mensaje? ¿Está viendo cómo funciona la justicia y la misericordia dentro del mundo? Ahora, fíjese lo interesante. Yo le voy a dar una estadística interesante. En Venezuela nadie huía. Venezuela era un país próspero. A Venezuela llegaban mexicanos, dominicanos, chilenos, uruguayos, argentinos, italianos, griegos. Mi familia huyó de la Segunda Guerra Mundial desde Grecia hasta Venezuela. Pero hay una plaga que está haciendo que los países entren en un conflicto tan serio que ahora no hayan que hacer las Naciones Unidas con toda la gente que está huyendo de todos lados. ¿Les suena eso? ¿Qué mensaje le da eso? Que el sistema se está cayendo. Y cuando el sistema caiga en su totalidad, se va a levantar este sistema emergente y va a decir, yo tengo la solución. ¿Y cuál es tu solución? Dominar el mundo. ¿Bajo qué concepto? Nadie comprará ni venderá a menos que se someta a nosotros. Duro, pero es la realidad. Quiero terminar con un final feliz, porque los veo preocupados y quiero que no vayan a tener pesadillas como Nabucodonosor esta noche.
Que usted no sueñe ni con árboles, ni con bestias, no, que usted sueñe con ángeles que van pasando de un lado al otro y lo están cuidando. 7 años tendría de condena. Y noten cómo termina el tema de hoy. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. ¿Se da cuenta que la prueba que él vivió fue del tamaño de la dureza de su corazón? Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, eterno, y su reino por todas las edades. Note lo maravilloso, ya no aparece Belsasar por ningún lado, ni aparece Marduk por ningún lado. El hombre está decididamente entregado al Señor. ¿Se da cuenta, mi hermano, que inclusive los grandes reyes, ¿sabe que tendremos la posibilidad de decirle a Nabucodonosor en el cielo, cuéntame, ¿qué te recuerdan esos 7 años? No me acuerdes de eso. Háblame de otra cosa mejor, Oliver. Pero vamos a hablar un poquito, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? No, es que ni me acuerdo. Verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Quiero terminar el tema contándole un doble testimonio. Dentro de las actividades que tengo en Venezuela, juego los martes y jueves con un grupo de amigos. Y había uno de ellos muy preparado, con dinero, y que varias veces le habían ofrecido estudios bíblicos, pero el hombre muy soberbio decía no. Y en una oportunidad me llegó a decir, ¿y por qué yo necesito eso? ¿Por qué yo necesito la Biblia? ¿Qué necesidad tengo yo de conocer lo que ustedes saben? Yo tengo todo. Así que una noche, después de jugar, me volvió a dar ese reproche soberbio, altanero, y yo le dije, te voy a explicar el porqué. Y le conté un testimonio que yo viví. Me tocó ir a visitar a una familia católica de origen español, o española, un señor como de 70 años. ¿Sabe que la Biblia presenta por principio que los malos rasgos se acentúan con la edad? Y este hombre de joven era orgulloso y soberbio, así que imagínese con 70 años. Y cuando yo llegué allá, era la típica familia católica que tenía una plaquita en la puerta que decía, somos católicos, no moleste. Y yo le digo al amigo mío, ¿para qué tú me traes para acá? ¿Tú quieres que yo te entre en problemas aquí? Oliver, tranquilo que ya yo hablé con ellos. Así que me senté en la sala. La idea era darles un testimonio de la Escritura. Y el hombre se sienta, señor, y me dice, mi iglesia es la verdadera, la tuya es falsa. Yo no lo conocía. Ni siquiera, hola, un placer, Oliver Coronado, nada. Ese hombre entró, me miró, mi iglesia es la verdadera y la tuya es falsa. Dije yo, ¿y qué testimonio voy a dar yo aquí? Entonces yo le dije, Señor, una pregunta. Yo aquí no vengo a hablar de iglesia, yo vengo a hablar de Cristo. ¿Usted ha leído alguna vez la Biblia? Bueno, Señor, respóndame. Eso es sencillo, le hice una pregunta muy sencilla. Yo no vengo a hablar aquí de iglesia. ¿Usted ha leído alguna vez la Biblia? Oye, hombre, ¿sí o no? Bueno, ahí alguna vez la he ojeado, pero usted tiene 70 años. Entonces, como usted no sabe nada de Biblia, vamos a hacer algo. ¿A usted le gusta el fútbol? Ah, claro, español que no le gusta el fútbol. Claro, me encanta el fútbol. Bueno, yo soy del Barcelona y usted es del Barcelona. Sí, mujer, el muchacho es del Barcelona. Tráigale galletas y leche. El método de Cristo no falla. No falla. Cuando el hombre me trajo las galletas y la leche, y mira, ¿y cuánto tiempo tienes con el Barcelona? No, con el Barcelona, no, yo soy de años, desde que antes que entrara Messi, y vio que no le estaba echando bromas, que conocía. Y el hombre se comenzó a abrir, y abrimos la Escritura,
Y de alguna manera Dios, en su misericordia, comenzó a mostrarle a él cuál era el camino. Pero yo le estoy contando este testimonio al muchacho soberbio y altanero de la cancha. Y yo le digo a él, ¿y tú sabes quién es ese hombre? Quizá tú lo conozcas. ¿Quién es? Este hombre tiene una estación de servicio de gasolina ahí en tal lugar, y yo vi cuando le dije eso que el rostro se le mudó. Se le mudó el rostro. Yo me di cuenta, yo me eché hacia atrás. Yo no sé cuando usted le da una noticia a alguien que de repente usted nota que el rostro le cambia, pero yo no entendí. Así que el hombre, bueno, vamos a ver. Yo voy a pensar, a ver, yo vi que le cambió todo. Voy a pensar, a ver, Oliver, y quizás nos podamos reunir. O sea, el hombre quedó descuadrado y se fue. Estaba un amigo al lado y me dice, no sabes lo que acabas de hacer. ¿Qué hice? Yo a veces le digo a mi esposa, cuando viene así con cara de brava, dime qué hice, mi amor, para por lo menos saber por qué es el regaño. Ay, sí, tú eres el que no rompe un plato, me dice. ¿Pero qué hice? Me dice, ese señor que tú le nombraste tiene una hija. Y casi este hombre pierde todo el matrimonio y la familia por un romance que tuvo con esa muchacha. ¿En serio? Sí, Oliver. Querido hermano, de tantos testimonios que yo tenía y de tanta gente que yo conocía, ¿por qué el Espíritu Santo me llevó a contarle a él eso? ¿Sabes? Esa fue una demostración dura de que el cielo reina, de que Dios conoce todos los corazones. Y Dios quiso darle a ese hombre una bofetada tan dura para que él entrara en razón y dijera, Dios existe, y bajara la soberbia. Y yo quiero terminar esta noche diciéndole así, hermano querido, como Daniel, yo vengo como su amigo. Si usted no ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo, refléjese en Nabucodonosor. No espere llegar hasta ese punto, sino vaya por el camino más fácil, que es entregar su corazón a Cristo. Pregunto esta noche, de los que nos visitan o de alguna persona que nos está acompañando, ¿hay alguien que reconoce que Dios le está llamando con amor y quiere darle una oportunidad a Dios para que Dios transforme ese corazón? Solo le pido que levante la mano para orar esta noche por usted. Dios te bendiga, caballero. Manténla arriba, porque mi mente es corta. ¿Alguien más además de este caballero valiente que levantó su mano? Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Felicianes, Dios te bendiga. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Gracias, Señor, por la historia que hemos estudiado hoy. Tú quieres salvar a toda la humanidad. No importa el grado, la capacidad, el talento. No, tú vienes por todos tus hijos. Y en esta sala hay hijos tuyos, Señor, que no han tomado esa decisión por soberbia, por orgullo. ¿Cuántas veces yo, orgulloso, no decidí por ti? ¿Y cuánta amargura me tocó vivir por querer ser independiente? Pero alabo tu nombre hoy, porque hoy puedo ver tu gracia sobre mi vida, Señor. Y quiero que permitas que estos hermanos puedan hacer lo mismo. Haz tu obra sobre ellos. Sobre todo aquellos también que nos miran. Y te ruego muy especialmente por los gobernantes de las naciones. Señor, cuánta necesidad de justicia y misericordia se necesita en el mundo. Cuánta gente sufre por no haber justicia y misericordia. Ayúdanos a lograrlo, Señor. Sabemos que este mundo va peor, pero ten misericordia de nosotros. Gracias por habernos escuchado. Transforma y termina la obra que has comenzado en el nombre de Jesús. Amén y amén.